Que el Señor los bendiga en esta hora. Es un gusto poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor en este momento, ya que pues tenemos un estudio de la palabra y en nuestro anuario tenemos el tema ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del MIEP? En este mes estamos aprendiendo un tema maravilloso, muy importante, que es la plenitud de Dios en Jesús. En esta lección 3 vamos a entender y vamos a aprender sobre la plenitud de Dios en Jesús. Para esto, pues vamos a las Sagradas Escrituras en este momento. Vamos a dar lectura aquí en esta porción de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Vamos a estar atentos y te invito para que tomes la palabra de Dios en tus manos y busques y abras allí en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, en el versículo 8. Bueno, y si ya lo tienes, pues vamos a darle lectura. Y dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuevamente vamos a leerlo, es un texto pequeño, no está muy largo, entonces vamos a darle lectura nuevamente. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Acompáñame en una oración. Cierra tus ojos. Nuestro deseo es aprender, ¿verdad?, de la palabra de Dios, así que pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder estar atentos. Si gustas ponerte de pie ahí donde estés, vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre, venimos ante ti para darte las gracias. Es una bendición, Señor, que tú nos concedes el poder estar transmitiendo, Señor, desde este lugar y compartir tu palabra con tus hijos, Señor, con estos adolescentes que se han apercibido y se han preparado para este momento, estar atentos al estudio de tu palabra. Mi buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado, pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de nosotros y que así, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Toma cada vida en tus manos, Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás en cada lugar, con cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden ocupar su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos con la ayuda de Dios, a entrar de lleno a este estudio de la palabra del Señor. ¿De qué manera, hermanitos, podrá nuestra mente conocer al Dios infinito? ¿Se han preguntado alguna vez? Sobre todo a tu edad, cuando empiezas a conocer el mundo, cuando empiezas a conocer más de Dios y necesitas más comprensión de las Sagradas Escrituras o comprender y conocer más acerca de Dios. Y a veces pensamos que nuestra mente, como es pequeña, como es finita, que nuestra mente no alcanza a entender o a comprender acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y muchas de las veces te has preguntado, ¿pero de qué manera podrá nuestra mente conocer al Dios infinito? Pues sí hay una manera de conocer al Dios invisible, al Dios que no se ve. Y esa manera es a través de los atributos que nos describe la Santa Biblia. De esta manera podemos conocer cómo es nuestro Dios. Atributos son cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Y en el Señor Jesús se encuentran los que absolutamente nadie podría tener, porque Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y como Hijo de Dios y como Dios, Él posee esos atributos
que ninguna otra persona, nadie en el universo, nadie en el mundo puede poseer, porque estos atributos solamente le pertenecen a Él como Dios. Qué bueno que pensemos en lo importante que es conocer de Dios, conocer de nuestro Señor Jesucristo y tener la convicción o la certeza en lo que estamos creyendo. Porque ¿sabes qué? Hay muchos jovencitos que, como de tu edad, sus intereses son otros. Gracias a Dios que tú conoces de las Escrituras, que tú conoces a tu corta edad, conoces de la palabra de Dios y tus intereses están precisamente en conocerle más, en acercarte más de Dios, y esto es bueno, es importante, gloria a Dios, que haya ese deseo en tu vida, como en este momento que te preparaste y pensaste, bueno, ya mero va a empezar la transmisión de la palabra de Dios para los jovencitos de mi edad y te preparaste, porque hay un interés de conocer más de Dios. Aún a tu corta edad ya tienes necesidad de alimentarte de la palabra de Dios. Y esto, repito, esto es bueno, interesarnos y tener la convicción de que el Dios en quien hemos creído es Dios poderoso. Qué bueno que tengas la firmeza de saber que, por decir, cuando tú le cantas, cuando tú estás en el culto, cuando tú estás en tu casa cantando esos himnos y estás contento y le alabas y le glorificas, que tengas la certeza de que lo estás haciendo para el Dios omnipotente, para el único Dios. Y de igual manera que cuando tú haces oración, tu oración está llegando a la presencia de ese Dios invisible que no podemos ver, que no le puedes ver, pero que tú sabes que está ahí. Qué bonito es tener ese conocimiento, que igualmente cuando oímos su palabra, cuando hablamos del Señor, tener esa certeza firme, una convicción de que estamos hablando, de que estamos sirviendo, de que estamos invocando a ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante es que conozcamos y que tú a tu edad conozcas en quién has creído, que es el Dios que hizo el universo, que es el Dios todopoderoso, y esto nos llena de gusto, nos llena de felicidad, nos llena de gozo. Saber que conocemos al Dios omnipotente, al soberano Dios todopoderoso. Y cuando muchas de las veces hay amigos o familiares que te han llegado a preguntar, a ver, tú que lees la Biblia, tú que vas al culto, a ver, tú que conoces de Dios, dame tu opinión. ¿Qué piensas tú respecto a Dios? Y te empiezan a preguntar, te empiezan a cuestionar sobre el Señor Jesús. ¿Y tú crees que Él es Dios? ¿Y tú crees que cuando Él vino como humano, sus poderes que Él tenía, y te empiezan, ¿verdad?, a cuestionar y a preguntar, a lo mejor queriendo aprovecharse y a ver si sabe responder y todo? Entonces, por eso, qué necesario es y qué importante es que estés atento a la palabra del Señor y al estudio en este momento, porque vamos a hablar de la plenitud de Dios en Jesús. Así es, aprender que toda la plenitud de Dios el Padre está en Jesús, porque Jesucristo nuestro Señor es Dios mismo. Bendito sea su nombre para siempre. Y no todos creen, sino aquellos que amamos a Dios y le conocemos y sabemos que Jesucristo es Dios y que Él posee esos atributos. Y a lo mejor algunos nos podrán decir, ¿y tú cómo sabes? ¿Por qué dices que Dios es bueno? ¿Por qué dices que Dios es amor?
¿Le has visto? ¿Por qué dices que Dios tiene poder para sanar? ¿Le has visto físicamente? Pues no le hemos visto. Pero Él se da a conocer por medio de sus atributos, por medio de sus manifestaciones. Y miren, nuestro Señor Jesucristo posee 3 atributos grandiosos. Les repito, que nadie más puede tener. Nadie más. Y qué bueno que estemos atentos. Muchos jovencitos de tu edad a lo mejor se van a interesar en otras cosas. Quizás su interés esté en conocer la vida de sus artistas, quizás, ¿verdad?, en los chicos, en las chicas, quizás su interés esté en otras cosas, muy lejos de conocer la voluntad de Dios, pero gloria a Dios por ti, porque estás atendiendo a la palabra del Señor. Y en este momento tú vas a aprender precisamente del Señor Jesús. Uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es que Él es omnipotente. Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. ¿Y qué quiere decir? Vamos a ver por medio de la palabra del Señor precisamente y a comprender sobre la omnipotencia de Dios. Omnipotencia quiere decir que Jesucristo tiene todo el poder y la libertad de hacer todo lo que Él quiera conforme a su voluntad. Esto incluye su gobierno soberano sobre todas las cosas creadas. Un gran poder que por lo general solo se le atribuye a Dios. Un poder que no conoce límites ni tiempo. Un poder que solamente posee nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que Dios está en condiciones de realizar cualquier cosa, ya que su poder no conoce ningún obstáculo, ni tampoco su poder se agota. No puede agotarse porque Él es Dios, porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Amén. Él tiene la libertad de hacer todo lo que Él quiera conforme a su voluntad. Y esto incluye su gobierno soberano sobre todas las cosas creadas. Hay una cita bíblica. Quiero que tomes tus sagradas escrituras y vamos a buscar en Colosenses 1:16. Vamos a buscar Colosenses 1:16. Quiero decirte que hay varias citas y eso nos gusta, comprobar con la palabra de Dios que lo que se está diciendo se ha de afirmar. Colosenses 1:16 y dice así: porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí se describe su poder creador. Se está refiriendo a quién dijimos, a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos hablando de la plenitud de Dios en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo, lo visible y lo invisible. Él hizo a los seres que presiden y tienen señorío, por tanto, Él es mayor que ellos, pues Él les dio el poder. Nuestro Señor sostiene el universo entero con su palabra. Mira y ve qué grande y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Es realmente hermoso poder conocerle. Hay otra cita bíblica en Hebreos 1. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Gloria al Señor. Mientras buscamos podemos alabar y decir un gloria a Dios, un aleluya, mientras buscamos la palabra de Dios. Hebreos 1:3 dice de esta manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia,
y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Gobierna sobre las criaturas y sobre la naturaleza, pues aún en su ministerio terrenal lo manifestó, dando de esta manera a conocer su autoridad y su poder. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios como nuestro Señor Dios soberano, gobernando sobre las criaturas y aún sobre la naturaleza. Pues este poder que solamente Él tiene, quiero decirte que hizo posible que Él caminara sobre las aguas. Y no solamente eso, Él manifestó su poder y su dominio no solamente sobre la naturaleza. Vamos a contemplar algunas citas bíblicas y vamos a ver cómo con su autoridad y con su poder pudo sosegar los vientos y el mar. San Mateo 8, 26. Vamos a buscar San Mateo 8, 26. Dice así. Y Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. ¿Verdad que nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso? ¿Quién puede con tanta autoridad hacer esto? Solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es único, Él es soberano y a Él es al que nosotros servimos. A Él es el que nosotros le cantamos y le amamos. Por eso, pues qué alegría, qué gozo poder conocerlo a través de estos atributos. Pero no solamente aplacó los vientos y el mar, sino que Él caminó sobre las aguas. Ha habido quienes han querido sobrepasar esta autoridad de Dios. Hay quienes han querido igualarse y ha habido falsos cristos y han querido hacer lo mismo, pero obviamente no han podido. San Marcos 6:48 nos habla de esa cualidad de parte del Señor Jesús. San Marcos 6:48. Gloria al Señor. Ayúdeme a leer, acompáñeme en esta porción bíblica de San Marcos 6, versículo 48. Gloria al Señor. Y dice así: y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. Verso 49 también dice, y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque nunca habían visto tal como que camina sobre las aguas y no se hunde. Pensaron, es un fantasma y empezaron a dar voces. El miedo los tomó por sorpresa, pero el Señor les dijo, yo soy, no tengan miedo, porque nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Y Él caminó sobre las aguas, pero no solamente eso, sino que aún, miren, sobre la naturaleza, tiene poder. ¿Por qué? Porque vamos a leer cómo secó la higuera con su palabra. En San Mateo 21:19 viene esta historia. Quizás alguna vez la has escuchado, pero ahorita vamos a leer San Mateo 21, verso 19. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Tal es la autoridad de la palabra del Señor Jesús que hizo posible esto
hacer que esa planta se secara. ¿Vemos? Este atributo de Dios, su omnipotencia, su señorío en todas las cosas que hay en este mundo, en este universo. Tiene poder nuestro Señor Jesucristo, no solamente sobre la naturaleza, no solamente sobre los humanos, sino aún en las cosas que no se ven, las cosas invisibles como las visibles. Jesucristo nuestro Señor tiene poder aún sobre los demonios y aún sobre la enfermedad. Hay una cita bíblica más en San Mateo 8:16. Gloria a Cristo. ¿Te das cuenta en el Dios Todopoderoso que hemos creído? Vamos a buscar San Mateo 8:16. Dice: y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, porque él gobierna, porque el Señor Jesús es soberano. Él sana, él liberta aún de toda opresión demoníaca. Él es soberano, Señor, Él es omnipotente y nadie más, te vuelvo a repetir, tiene esta cualidad, estos atributos, porque solamente le corresponden a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Jesucristo muestra de una manera especial la supereminente grandeza de su poder a favor de los que le aman. Quiero decir, tiene un cuidado especial para con su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos su pueblo. Y Él tiene un cuidado especial con nosotros. Miren, aquí en Efesios 1:19 al 23 dice muy claramente ese cuidado especial que el Señor Jesús tiene para ti, para mí y para todos los que creemos en Él. Efesios 1:19 al 23. Acompáñame, vamos a leer esta porción bíblica y vamos a confirmar que así es. Efesios 1:19 al 23 dice: y cual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Así que mira y date cuenta la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, tú por medio de la palabra de Dios en este momento, date cuenta que la plenitud de Dios habita en nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, bendito sea su nombre. Él es Alfa y Omega, principio y fin, que es y que era y que ha de venir. Dice muy claro ahí en Apocalipsis 1:8, que es y que era y que ha de venir. Y culmina este versículo diciendo el Todopoderoso, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, llamándole Todopoderoso. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bendición poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra confianza y nuestra fe que está depositada en el Señor Jesús no debe de avergonzarte. Y no debes de sentir pena ni te debes de acobardar cuando alguien te pregunte, te cuestione acerca de tu fe en Cristo Jesús, sino tú
con toda la certeza y la firmeza, conociendo que el Señor es todopoderoso, tú puedes responder con esa firmeza y decir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el todopoderoso, omnipotente, que para Él no hay obstáculos, no hay barreras. ¿Puede estar Dios conmigo manifestando su poder? Se puede estar manifestando en mi vida como se puede estar manifestando en este momento contigo o en cualquier parte del mundo, porque Él es omnipotente. No hay límites. Es cierto que el Señor Jesús, en su encarnación como humano, se sometió voluntariamente a las limitaciones del cuerpo humano. Es cierto, cuando vino a nacer a este mundo, fíjate, como hombre, para poder traernos el conocimiento de nuestro Dios, para manifestar las obras de Dios a cada humano en todo el mundo. Vino a nacer como humano y como humano voluntariamente se sometió a las limitaciones del cuerpo humano. Pero como Él es omnipotente, también lo habitual es que la omnipotencia aparezca junto con otras facultades sobrenaturales que convierten a Dios también en omnipresente. Su omnipotencia de nuestro Señor viene acompañada también con esta otra cualidad, como lo es que Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está exactamente en todo lugar. Así que una de las limitaciones del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra es no poder estar en varios lugares a la vez. Pero fuera de este corto periodo, nuestro Señor Jesucristo ha sido, es y será omnipresente. Él dijo en San Mateo 18:20, que muchos de ustedes no lo dudo que se lo saben. San Mateo 18:20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Dios, allí estoy en medio de ellos. Gloria a Cristo. En cualquier lugar. Dios está conmigo. Dios está en este momento ahí contigo. Ahí donde estás sentado. Ahí donde estás escuchando la palabra de Dios. Y donde están otros más en otras ciudades. Nosotros, por decir, yo aquí estoy en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Tú puedes estar más lejos, pero eso no va a limitar a Dios. Dios está conmigo y Dios está contigo. Así que este es un atributo más de nuestro Señor Jesucristo. Y esta ha sido una hermosa realidad para su iglesia, aun cuando en cada lugar del mundo haya cristianos invocando al Señor al mismo tiempo. Él está presente al mismo tiempo con todos. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido, es una de sus promesas. Él dijo, y he aquí, ¿qué? Dilo conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Verdad que sí? Porque conoces del Señor, porque conoces su amor, porque Dios se ha manifestado en ti, porque muchas veces hemos sentido su presencia. Esto es lo maravilloso, que aunque no lo podamos ver, pero lo podemos sentir. Ese es nuestro Dios. Cuando Él nos visita, cuando estamos enfermos y pedimos por sanidad, cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando una situación difícil en nuestra persona, en nuestra familia, y que le oramos con todo nuestro corazón, con esa fe, qué bonito es cuando Dios se manifiesta y se hace presente, ¿verdad? Qué hermosa es la presencia de Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Así que en absoluto Él está con los suyos, no solo en el lugar, también en el tiempo, en el momento. Otra prueba de esto se encuentra en el libro del Apocalipsis, donde Cristo es quien está en medio de los 7 candeleros de oro que representan a la iglesia universal de cualquier época. Así que la omnipresencia del Señor abarca espacio y tiempo. Así que vamos a verlo en Apocalipsis 2:1. Apocalipsis nos habla claramente que el Señor está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Apocalipsis 2:1 dice así, lea conmigo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esta porción bíblica, nos hace ver que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia, porque Él es, dígalos, dice su atributo, omnipresente en todo lugar. Qué bendición tan grande poder conocer a nuestro Señor Jesucristo y saber que toda la plenitud del Padre, toda la plenitud de Dios está en Él. Pero no solamente posee el Señor omnipotencia, omnipresencia, sino que también la omnisciencia. Nada oculto hay ante la mirada penetrante del Señor. ¿Por qué? Porque este atributo nos enseña que Él todo lo sabe. ¿Qué quiere decir omnisciencia, hermana? Quiere decir que el Señor todo lo sabe, que no hay nada oculto delante de su presencia, nada oculto ante la mirada penetrante de nuestro Señor. Él todo lo sabe. Si bien, al igual que con la omnipresencia en su humanidad se limitó en ciertos conocimientos, como cuando expresó las siguientes palabras. Según en San Marcos 2:8. Dice, empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Se dan cuenta? Le decían los discípulos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el día de tu venida? El Señor Jesucristo como humano supo responder a esta pregunta y decirles que ni Él mismo sabía el día ni la hora, sino solo el Padre. Él siempre demostró tener completo conocimiento del ser humano. Fijémonos, fíjate, que el Señor conoce aún los pensamientos de mi corazón y conoce lo que tú estás pensando en este momento. Y conoce también tus intenciones, todo. Dios conoce, pero no solamente tus intenciones, tus pensamientos, tus deseos, sino los de cada persona en todo el mundo. ¿Te imaginas qué magnitud de la omnisciencia de Dios? Hay una cita en San Marcos 2:8. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, San Marcos 2:8, y tenemos que leer la palabra de Dios para calzar lo que se está diciendo y afirmarlo y verlo a través de la palabra. San Marcos 2:8. Bueno, dice así: y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y ellos, a los cuales el Señor se dirigía, se sintieron descubiertos y dijeron: Él conoce nuestros pensamientos y conoce también
su pasado y presente. En San Juan 4, 17 y 18 hay esta cita bíblica que vamos a leer, no lo confirma. San Juan 4, 17, gloria a Cristo, 17 y 18 dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Pero si la acababa de conocer a la mujer samaritana, pero nuestro Señor, haciendo uso de sus atributos, le dice la verdad. Llama a tu marido, y ella dice: no tengo marido. ¿Cómo de que no? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Porque el Señor conoce nuestro pasado y nuestro presente. Todo lo que hay en su interior, de tal forma que no tenía necesidad de que alguien le testificara de alguien. No tenía necesidad de que alguien le dijera: mira, fíjate que ahí está Andrés, es hermano menor de Pedro, y él es así, así. No, el Señor Jesús no necesitaba que le contaran de nadie, porque él sabía todas las cosas. Así supo quién era Natanael y dónde estaba antes de que Felipe lo llamara. San Juan 1, 47 y 48 dice: y Jesús vio venir hacia Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así que pues Dios te conoce y Dios me conoce a mí también. ¿Por qué? Porque Él hace uso de su omnisciencia, que todo lo sabe. Aún cuando vamos a orar, dice la palabra que todavía no están las palabras en nuestra boca y Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Así de tan grande es su omnisciencia. Además, el Señor Jesús conoce eventos futuros, como cuando mandó a sus discípulos a preparar la Pascua. En San Marcos 14, 12 al 16, aquí está esta historia. San Marcos 14, 12, ya casi terminamos. San Marcos 14, 12 al 16. Dice: y dijo también, San Marcos, estoy en San Lucas. San Marcos 14, 12. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allá. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron la Pascua. Así que supo también cuando su hora de morir en la cruz había llegado. Él lo expresó ahí en San Mateo 26, 18 y lo dijo, ¿verdad? Se entristeció porque sabía que su hora había llegado. Ahí está en San Juan 13, 1. Acompáñenme en esta lectura. San Juan 13, 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Pero él supo que su hora había venido.
Así que vemos la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nuestro Dios es grande. Y así como estos ejemplos tú vas a encontrar en la palabra de Dios, muchos más ejemplos de su poder, de su autoridad, como soberano Dios que Él es. Él es quien un día aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Eso es lo que dice en 1 Corintios 4:5. Y Él es quien recompensará a cada uno según sus obras, porque conoce a todos perfectamente. Así que dale gracias a Dios que le conocemos, que le conoces. Estos son los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere manifestar su poder en tu vida. Muchas veces ya lo ha hecho. Cuando has estado enfermo, Él te ha sanado. Pero si en este momento tú te sientes enfermo, tienes algún problema, te sientes triste, oprimido, tienes algún problema, alguna necesidad, Él tiene poder para liberarte. Él tiene el poder para sanarte. Él conoce toda situación. ¿Hay problemas en tu familia, en tu hogar? Dios lo sabe todo. Solamente pídele, recuerda que Él está en todo lugar y toda circunstancia está presente delante de Él y Él te quiere ayudar, Él te quiere socorrer. Solo búscalo con todo tu corazón y Él se ha de manifestar en tu vida. ¿Qué te parece si en este momento hacemos una oración y alabamos a nuestro Dios por ser tan grande, tan soberano, por tener esa autoridad de dominio sobre el universo con su omnipotencia, por estar con nosotros, por saberlo todo? Levántate, ponte de pie, o si quieres puedes doblar tus rodillas, arrodillarte y pedirle a nuestro Señor por esa necesidad. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre bendito y santo, te damos gracias en este momento por tu palabra, por esta enseñanza tan hermosa, Señor, porque podemos darte la honra y la gloria. Sabemos en quién hemos creído, que tú eres el Señor, que tú eres Dios, el Todopoderoso, que es y que era y que ha de venir. Tú eres el mismo, no cambias, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, te pido por la necesidad de tu hijo, Señor, esta adolescente que ha escuchado tu palabra, esta jovencita, Señor, para que tú obres en sus necesidades. Y después de haber oído tu palabra, yo creo, Señor, que las dudas se han ido aclarando y que ahora está esa convicción de conocer y saber que tú eres soberano, Dios poderoso en grande manera. Si hay algún enfermo, sánalo, Señor. Si alguien tiene problemas, manifiéstate, Señor. Si alguno se siente oprimido, libértalo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Dios del cielo. En tus preciosas manos pongo la vida de cada uno de los oyentes. Señor, bendice a cada jovencito, bendice la vida de cada jovencita que está oyendo. Y muchas gracias te doy por permitirme la bendición de haber estado, Señor, transmitiendo tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, que tu bendición sea sobre todos nosotros, Padre. Gracias te doy porque sé que nos oyes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que has orado. Qué bonito es tener esa confianza en el Señor, ¿verdad? Quiero decirte que hay una actividad creadora que tienes que hacer. Tienes que inspirarte, porque se trata de que tienes que escribir una poesía que mencione los atributos de Dios. Recuerda que hoy hemos aprendido que Dios está en todo lugar y Dios todo lo sabe. Así que Dios todo lo conoce y Dios está ahí contigo. Tienes que inspirarte y escribirle. No tienes que hacerlo de muchos renglones. Una poesía que mencione los atributos de Dios, que Él es, ¿qué dijimos? Omnipotente, omnipresente y omnisciente.
Y en su oportunidad, cuando testifiques o en algún culto o ahí entre la familia, tú puedes levantarte y declamar tu poesía. O puedes también publicarla para que sepamos que tú te inspiraste y pudiste llevar a cabo esta actividad creadora. Así que pues que Dios te bendiga y ojalá y que lo hagas y que el Señor sea contigo. Me dio mucho gusto haber estado con cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga.